Hola a todos, en este video ya vamos a desenmascarar lo que son las matrices, no haberlas nombrado así por encima, sino vamos a definir qué son y vamos a definir qué operaciones podemos hacer con ellas. ¿Listo? Entonces lo primero es que una matriz la podemos denominar la matriz A, A mayúscula. Esto va a ser lo mismo que tener la matriz A de dimensiones m por n. ¿Listo? Y otra forma de representar la matriz A es nombrarla de esta manera, como A sub ij, o también se escribe A sub ij y se especifica aquí m por n. ¿Listo? Entonces, ¿qué es todo esto? Y si lo vemos ahora, no en una manera condensada, lo veríamos de la siguiente forma. Bueno, todavía no va a pasar a definirlo, sino vamos a dibujar, voy a dibujarlo como se vería esa matriz de la cual estoy hablando. Entonces aquí sería m por 1, A2, aquí sería AM2, y aquí, entonces, esta es la fila 2 y llegamos hasta el N, y este último sería el AMN. ¿Listo? Todos esos son equivalentes. Pero entonces definamos qué es esta matriz o bueno, cómo es las matrices, cómo son las matrices con las que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces vamos a decir que una matriz, ¿listo? A, M por N, es un arreglo de tamaño, o también podríamos hablarlo de dimensión, pensándolo en el sentido físico, ¿sí? De tamaño M por N, donde son M filas por N columnas. ¿Listo? Entonces es un arreglo de tamaño M por N. ¿Listo? De M por N números reales. ¿Listo? Y esa es la definición. ¿Listo? O sea, es un arreglo de números. La dimensión la especificamos nosotros como filas por columnas. ¿Listo? Y esos números deben ser estrictamente números reales. ¿Listo? Y es importante porque esto de acá, que son números o a veces los llamamos constantes, son números. ¿Listo? No funciones. Todavía no, de hecho en este curso no hablamos de que una matriz tenga funciones aquí adentro, sino son únicamente números. O sea, 1, 2, 3, 4, 5.6, pi, lo que sea, mientras sean números reales y ocupen esas posiciones que, recuerden, siempre van determinadas por una fila y una columna. Necesitamos esas dos dimensiones para especificar en qué lugar de la matriz se encuentra. ¿Ok? Y entonces podemos hablar ya de las operaciones con matrices. ¿Listo? Y entonces en ese caso nosotros podemos decir que lo primero que podemos definir por acá va a ser la suma de matrices. ¿Listo? Y por aquí podemos incluir lo que viene a ser la resta, pero ya lo vamos a mirar cómo es. Bueno, pero entonces, ¿qué vendría a ser la suma de matrices? Entonces nosotros decimos que si A es precisamente A y J, ¿listo? De dimensiones M por N, y B es la matriz B y J de dimensiones M por N, entonces nosotros ¿qué decimos? Que C va a ser precisamente la matriz A más la matriz B, y vamos a decir que la matriz C, que podríamos escribirla como C y J de dimensiones M por N, va a ser precisamente que cada elemento C y J va a ser igual al elemento A y J más el elemento B y J. ¿Listo? Entonces esto es
que cuando tenemos una matriz, ¿listo? Por ejemplo, aquí A, B, C, D, y le queremos sumar otra matriz X, Y, Z y omega, entonces la sumatoria va a ser sumar cada uno de sus entradas, ¿listo? Entonces es A más X, B más Y, C más Z y D más omega, ¿listo? Esa es la suma. Lo otro que vamos a hablar de por acá, entonces si esto es 1, en el 2 hablaríamos de el producto por escalar. Entonces recuerden que un escalar, ¿qué es? Es un número, ¿cierto? Una constante. Eso es otra definición de un escalar, ¿ok? Entonces vamos a decir que el escalar va a ser lambda, que pertenece a los números reales, y de nuevo vamos a tener la matriz A, que la podemos escribir como A y J, M por N, ¿listo? Y entonces nosotros vamos a decir que si la matriz C, que es lo mismo que tener el producto C y J, M por N, es igual a ese escalar por la matriz A, entonces decimos que cada elemento C y J, ¿vale? Es lo mismo que tener lambda multiplicado por cada elemento A y J, ¿ok? ¿Eso qué significa? Bueno, pues cuando tenemos, por ejemplo, lambda que multiplica a B, C y D, entonces el resultado va a ser lambda veces A, lambda veces C, lambda veces B y lambda veces D. ¿Listo? Es como si se distribuyera. Bien. Y entonces podríamos pensar que si lambda vale menos 1, entonces está definida también la resta, ¿cierto? Que A menos B es precisamente A más B o A más lambda veces B, que va a ser lambda igual a menos 1. Y lo más importante acá, lo que suele ser lo más difícil de comprender, es el tercer caso y es el producto de matrices. Porque hasta el momento nos hemos dado cuenta de que todo funciona entrada por entrada, pero el producto de matrices va a funcionar de una manera bastante distinto y tiene algunas restricciones. Lo primero que nos podemos dar cuenta es que acá, por ejemplo, tenemos una conmutatividad. ¿Qué significa eso? Pues que A más B es lo mismo que B más A. ¿Por qué razón? Ah, bueno, pues porque A más X es lo mismo que X más A, ¿cierto? Y en el producto por escalar también lo vamos a tener, ¿cierto? Porque lambda por A y J, o sea, lambda por A es lo mismo que A por lambda. Pero el problema del producto de las matrices es que en primer lugar eh, tenemos que no es necesariamente conmutativo. ¿Ok? Y otra cosa importante de la suma, que no lo escribí, es que deben coincidir las dimensiones. Es decir, que A debe ser M por N y B debe ser M por N. ¿Listo? Esto no es al azar, sino debe ser necesario. ¿Por qué? Porque si no fuera en esa dimensión, entonces ¿a quién le sumo yo el elemento que queda como volando por ahí? Ahora sí, ya podemos escribir nosotros qué es el producto. Entonces vamos a decir que A va a ser igual a una matriz de dimensión M por P. ¿Listo? Y B es una matriz de dimensión P por N. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a decir que la matriz A y J de dimensiones M por P que multiplica a la matriz B y J de dimensiones P por N va a ser igual a la matriz C y J de dimensiones M por N. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante? Si se dan cuenta, cuando ustedes escriben esto como A sub M por P y aquí B de dimensiones P por N, entonces esto de aquí se le llaman las dimensiones internas y ellas deben coincidir, o sea, P debe ser igual a P. Para que yo pueda tener la multiplicación, esas dimensiones deben ser iguales, es decir, las columnas de la primera
y las filas de la segunda, ¿vale? Y la dimensión de la resultante van a ser en ese orden las dimensiones de las otras. Bueno, pero esa es la razón por la cual no son necesariamente conmutativos, porque cuando yo lo hago al revés, yo digo B de dimensiones P por N y A de dimensiones M por P, que nos damos cuenta de que estas de acá solo voy a poder yo tener definido un producto si M es igual a N, ¿cierto? Y no necesariamente va a ser el mismo. Bueno, pero eso ya lo vamos a mirar. Pero entonces todavía no he dicho yo, porque aquí solo hemos hablado de las condiciones que tienen que existir para que el producto esté definido, pero no hemos dicho cómo determino yo cada entrada. ¿Listo? Entonces cada entrada, el C y J, va a ser precisamente la sumatoria. ¿Listo? Desde K igual a 1 hasta P de quién? Del A sub IK, ¿listo? Y del B sub KJ. Uy, está difícil, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo lo miramos por acá? Entonces lo primero que debemos escribir sería la matriz A. ¿Y cómo va a ser la matriz A? Ah, bueno, pues esto es A11, esto es A21. ¿Y cuántas filas tiene la matriz A? M filas, ¿cierto? Entonces este va a ser el A sub M1. Este aquí va a ser el A sub M2, ¿cierto? Este va a ser el A22 y este va a ser el A12. Y estos van a seguir hasta que lleguen a otro número, ¿cierto? ¿Y cuáles van a ser esos números? Bueno, pues este acá va a ser el A sub M. ¿Y cuántas columnas tiene? P. Este aquí va a ser el A sub 2P. Y este aquí va a ser el A sub 1P, ¿cierto? Y a esto lo vamos a multiplicar por la matriz B. ¿Y la matriz B cómo se ve? Bueno, pues B11, B21 y B, ¿cuántas filas tiene? P. Entonces esto va a ser P1. Aquí vamos a tener B12, B22 y aquí, entonces B, P2. Ok. Y estos van a seguir hasta que lleguen al último elemento, ¿cierto? ¿Cuál va a ser? Entonces, B de la fila 1, ¿y cuántas columnas tiene? N. B2N, y aquí vamos a llegar al B de dimensión Pn. Ok. Y entonces, ¿quién va a hacer esa suma? Bueno, pues si nosotros tomamos esa definición, yo les pregunto, ¿quién va a ser C11? ¿Sí? Entonces, C11, si se dan cuenta, es la sumatoria desde K igual a 1 hasta P, efectivamente, ¿de quién? De A sub I vale 1, ¿cierto? Entonces 1 y aquí una K. Y aquí B sub K y J vale 1, ¿cierto? Porque estos me dicen cuánto vale IJ. Ok, ¿y eso qué va a ser? Ah, bueno, pues en el primer caso va a ser A11 que multiplica a B11 y ahora ¿a quién le sumamos? Pues les tenemos que sumar ahora a A12 por B21, ¿cierto? Y vamos a hacer esa suma sucesivamente hasta que lleguemos al A1P y le multiplicamos el BP1. Y entonces eso, ¿cómo se ve? Ah, eso es este elemento de acá multiplicado por este elemento. O sea, hagámoslo con otro color para que sea más didáctico. A11 por B11, ¿quién va a ser? Va a ser este señor por este señor, ¿cierto? Ahora, ¿quién va a ser B12 por B21? Ah, pues este señor por este señor. Y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta que lleguemos al A1P. Y yo no sé si yo me equivoqué, pero ¿qué es lo que va a pasar? Yo necesito que mis dimensiones coincidan, ¿cierto? O sea, que las filas de acá
que esta matriz de acá es de dimensión m por p, ¿cierto? Esas van a coincidir, perdón. Las que deben coincidir son las columnas. Estas deben coincidir con las filas de acá. Y eso lo vamos a ver porque el A1P es este señor de acá y el BP1 es este señor de acá. Y lo que estamos haciendo nosotros es sumando esos resultados. Es decir, yo sumo estos y ahora yo sumo estos. Y estos van a ir en la posición, ¿cuál? En la posición 1, 1. O sea que el primero de acá es toda esta sumatoria. O sea, la sumatoria es de k igual a 1 hasta p de A1K por BK1, que es todo lo de abajo. ¿Qué significa esto? Entonces, primero, la multiplicación de matrices va a ser algo bastante largo de hacer, por ejemplo. Pero lo que tenemos es que a cada fila, cada elemento de esa fila lo vamos a multiplicar por cada elemento de la otra, de la primera columna, ¿sí? Si es primera fila, va a ir primera columna. Y recordemos eso, porque si yo digo primera fila y primera columna, es porque necesariamente va a ir en el puesto 1,1. ¿Listo? Cuando yo hable, por ejemplo, de este elemento de acá, entonces, ¿qué va a hacer? La segunda fila, ¿cierto? Que multiplica a la segunda columna. O sea, 2 con 2. ¿Y eso en qué puesto va a ir acá? Pues va a ir en el puesto 2,2, ¿cierto? ¿Y eso qué va a hacer? Ah, pues la sumatoria es de k igual a 1 hasta p de A2K por BK2. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo va a ser, por ejemplo, cuando nosotros queramos hacer, entonces, la primera fila y se la multipliquemos a la segunda columna? Entonces, precisamente eso. Primera fila con segunda columna va a ir ¿en qué posición? En la posición 1,2. Ahí va a ir. ¿Listo? Entonces, ya dejémonos de teoría, miremos un ejemplo. De la suma y multiplicación por escalar creo que es claro, pero entonces quiero que miremos lo siguiente de por aquí, a ver si podemos encontrar algo más didáctico que algo tan largo. Yo tengo aquí esta matriz, que es la matriz 1, 2, 3, menos 1, y la voy a multiplicar a la matriz menos 1, 3, 5 y 2. Entonces, ¿quién va a hacer esa multiplicación? Entonces, lo primero que yo voy a hacer va a ser la primera fila, ¿cierto? Multiplicada por la primera fila. Es decir, ese término de ahí va con ese de ahí y este término de acá va con este de acá. ¿Cómo se va a ver eso? Ah, pues eso es 1 por menos 1 más 2 por 5. Listo, esa fue la primera entrada. Ahora, ¿qué hago? Entonces, miremos lo siguiente. Este de acá por este de acá más este de acá por este de acá. Entonces, ¿eso qué es? Esto es la fila 2 multiplicado por la columna 1, ¿cierto? Entonces, ¿eso en qué posición va a ir? Pues va a ir en la 2,1. Esto fue la 1,1, ahí esta va a ir en la 2,1. ¿Y cómo va a ser? Ah, bueno, pues 3, ¿cierto? Por menos 1 más, entonces, menos 1 por 5. Ok. ¿Cuál iría acá? Entonces, esta posición de aquí, ¿cuál es la posición? Primera fila, segunda columna. Entonces voy a tomar la primera fila y se la voy a multiplicar a la segunda columna. ¿Qué va a ser esto? Este de acá por este de acá más este de acá por este de acá. ¿Eso quién es? 1 por 3, ¿cierto? 1 por 3 más 2 por 2. Y el último, en la posición 2,2, ¿quién va a ser? Ah, pues va a ser mi segunda fila multiplicando a mi segunda columna. Y lo hago término a término. Entonces 3 por 3, ¿cierto? Más menos 1 por 2. Escribamos eso. Eso va a ser 3 por 3 más menos 1 por 2. ¿Listo? Y ahora
que tengo esto, entonces lo que puedo es pues terminar de operarlo, ¿cierto? ¿Esto qué va a hacer? 1 por menos 1 es menos 1, más 10. Aquí abajo va a tener menos 3, menos 5. Aquí arriba va a tener 3 más 4 y aquí abajo va a tener 9 menos 2. ¿Y el resultado cuál es? Pues 9 menos 8, 7 y 7 por acá. ¿Listo? Y ese es el resultado de esta matriz multiplicada por la otra matriz. Bueno, a ver, yo les pregunto, si yo tuviera lo siguiente, una matriz por acá, llamémosla A, B, C, D, E y F, y le quiero multiplicar la matriz eh, X, Y, Z, omega, me quedé sin letras, delta y epsilon. ¿Lo puedo hacer? Entonces, lo primero es que miremos la dimensión de esta. La dimensión de esta es 2 filas por 3 columnas. ¿Y la dimensión de esta qué es? 3 filas, ¿cierto? Y tenemos 2 columnas. Entonces, ¿la puedo hacer? Claro que la puedo hacer. ¿Por qué? Porque coinciden mis dimensiones internas y las de afuera van a ser la dimensión final. O sea, esperaríamos por acá una matriz cuadrada. ¿Cómo va a ser esa matriz cuadrada? Bueno, eso pues ya lo podríamos de hecho escribir. Hagámoslo. ¿Cómo sería? Entonces, la primera fila por la primera columna, o sea, A por X más B por Y más C por Z. ¿Listo? En la segunda entrada que vendría, entonces, segunda fila, primera columna, es D por X más E por Y más F por Z. Y ahora tendríamos entonces la primera fila por la segunda columna, entonces es A por omega más B por delta más F por epsilon. Y el último entonces sería segunda fila y segunda columna, que viene a ser D por omega más E por delta más F por epsilon. Y creo que, ¿será que me cometí algún error? No, este con este y F con epsilon. Pero en la de arriba, ¿qué teníamos? La primera, ¿cierto? Esto no era F, esto era C. Porque es A, B, C con omega, delta y este. Y los primeros sí, sí creo que estaban bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos ver? Mira, coinciden este y este con este y este. Y aquí, ¿quiénes coinciden? Coinciden este y este con este y este, ¿cierto? Y las letras griegas, ¿cómo coinciden? Coinciden estas con estas. Y aquí las X, Y, Z coinciden con estas. Ok. Bueno, y hubiéramos podido de hecho al revés. Es decir, si yo tuviera la siguiente matriz. X, Y, Z y aquí omega, delta y epsilon. Hubiéramos podido multiplicar la matriz A, B, C, D, E, F. ¿Listo? Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Esto qué dimensiones tiene? 3 por 2, ¿cierto? 3 filas, 2 columnas. Y esta tiene 2 filas, 3 columnas, ¿cierto? Entonces, ay, sí se puede. Pero ahora, ¿cuál va a ser la dimensión? Ahora la dimensión va a ser una matriz 3 por 3. Ay, bueno, ¿y eso cómo va a ser esa matriz 3 por 3? Ah, bueno, pues miren, primera fila, ¿cierto? Por primera columna es precisamente AX más D omega. Aquí vamos a tener esta por esta, ¿cierto? Entonces va a ser B por Y más E por delta. Y esta tercera fila y tercera. Ay, yo estoy aquí diciéndoles mentiras, ¿cierto? Porque esta de aquí que era segunda fila y segunda columna. O sea, está acá Y por B más E por delta. Y la tercera va a ser esta acá por esta acá, que va a ser Z por C más E por F. Lo que quiero que vean, y pues los invito a que la completen, es que aunque estamos haciendo A por B, ¿cierto? En términos de matrices, nos estamos dando cuenta que no es lo mismo que B por A. Y lo estamos viendo comenzando
porque ni siquiera tienen la misma dimensión. Esta es 2 por 2 y esta es una matriz 3 por 3. Bueno, pero si lo hacen con esta matriz de acá, que es 2 por 2 por una 2 por 2, no importa cómo la miren, siempre le va a dar un resultado 2 por 2, ¿cierto? Quiero que los invito a que la hagan, pero ahora esta de acá, primero, multiplicada por esta de acá, y se van a dar cuenta que no creo que sea ese mismo resultado. Bueno, espero les haya gustado, suscríbanse y denle like.